Un polígono es una figura geométrica limitada por segmentos de rectas denominadas lados, donde el extremo de un segmento es el comienzo de otro lado. La palabra poli viene de muchos y gono de ángulos, ¿sí? Entonces, un polígono es una figura plana que está determinada por segmentos que se unen en un punto, ¿sí? Serían los lados del polígono. Esta sería la definición del triángulo, un polígono de 3 lados. Entonces, como vemos en la figura, ¿sí? Un triángulo posee 3 lados, ¿sí? Entonces tiene 3 ángulos internos que están notados con A, S y M y ángulos externos, ¿sí? Que sería la prolongación de cada uno de los lados, determina 3 ángulos externos llamados alfa, beta y delta. Otro contenido importante sería la clasificación de los triángulos. Según sus lados, quiere decir según las características que tienen los lados del triángulo. Escaleno cuando los 3 lados son desiguales o distintos. Isósceles cuando tiene al menos 2 lados iguales, ¿sí? 2 lados iguales y un lado distinto. Y equilátero sería con los 3 lados iguales. Otra clasificación sería según sus ángulos. Tenemos el rectángulo, tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Oblicuángulos no posee ángulos rectos y estos pueden ser acutángulo, los 3 ángulos son agudos, es decir, menor de 90 grados, y obtusángulo tiene un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Respecto a las propiedades de los triángulos, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar con 3 propiedades fundamentales que tienen los triángulos, ¿sí? Las propiedades, como ya hemos hablado, son consecuencia de diferentes estudios, análisis, ¿sí? Hipótesis, demostraciones que han hecho los matemáticos a lo largo de la historia y por lo tanto podemos afirmar que suceden, ¿sí? En cualquier tipo de triángulo. ¿Estamos? Entonces, tenemos que la suma de los ángulos interiores siempre es igual a 180 grados, ¿sí? Cada ángulo exterior, ¿sí? El que vemos, ¿sí? Dibujado con la prolongación del lado, cada ángulo exterior es adyacente del ángulo interior. Entonces, los dos sumados van a dar un resultado de 180 grados. Y por último, la suma de los 3 ángulos exteriores siempre va a ser de 360 grados, ¿sí? Perímetro. Por perímetro tenemos entendido que es la suma, ¿sí? De la medida o la longitud de los lados. ¿Estamos? Entonces, para poder calcular el perímetro, vamos a tener que tener en cuenta para facilitar el cálculo si el triángulo es, por ejemplo, escaleno, ¿sí? Si el triángulo es escaleno, dijimos que tiene los 3 lados distintos. Entonces, para calcular su perímetro, sí o sí tenemos que sumar el lado A más el lado B más el lado C, ¿sí? Y ese resultado sería la longitud total que tiene el perímetro del triángulo. Si el triángulo es isósceles, sabemos que tiene 2 lados iguales y un lado desigual. Entonces el cálculo va a ser A más B. Entonces, A más A podemos decir que es 2 veces A. Por eso hacemos la multiplicación 2 por A más B. Pero no es necesario hacer ese cálculo, ¿sí? Nosotros sabemos que la definición de perímetro entonces quiere decir la suma de la longitud o de la medida de los lados. Directamente ustedes toman las medidas y hacen la suma de los 3 lados. Por último, tenemos el caso del triángulo equilátero, ¿sí? El triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. Entonces podemos sumar el lado A más el lado A más el lado A. Usamos la letra A porque queremos decir que los 3 lados miden lo mismo, pero sigue siendo un triángulo de 3 lados. Otra forma de poder expresarlo sería la multiplicación 3 por A. 3 veces A, que serían los 3 lados iguales.
Reitero nuevamente, ustedes toman las medidas y calculan el perímetro, el lado A más el lado A más el lado A, ¿sí?